Hola, hola, buen día. Bienvenidos a la lectura del día de hoy de un curso de milagros. Estamos en el capítulo número 21 del texto y la sección de hoy es la número 8 que nos habla de la última pregunta que queda por contestar. Así es de que vamos allá juntos, uniendo nuestra mente y el propósito de esta lectura, de este camino espiritual y sobre todo de pedir guía al Espíritu Santo que lo que aquí nosotros vamos a escuchar, a pensar y a ver sea a través de él. Y dice, la última pregunta que queda por contestar. ¿No te das cuenta de que todo tu sufrimiento procede de la extraña creencia de que eres impotente? ¿Te imaginas si cada vez nos preguntamos eso cuando tengamos una situación? ¿Me creo impotente? Preguntas. Ser impotente es el precio del pecado. La impotencia es la condición que impone el pecado. El requisito que exige para que se pueda creer en él. Solo los impotentes podrían creer en el pecado. La enormidad no tiene atractivo, excepto para los insignificantes. Y solo los que primero creen ser insignificantes podrían sentirse atraídos por ella. Traicionar al Hijo de Dios es la defensa de los que no se identifican con él. Y tú o estás de tu parte de su parte o contra él, o lo amas o lo atacas, o proteges su unidad o lo consideras fragmentado y destruido como consecuencia de tu ataque. Solo hay dos opciones, o eres impotente o eres la enormidad, dice. Esa no tiene atractivo excepto para los insignificantes. Y es una elección, es una decisión. ¿Quién soy? Recordemos también que al que le estamos leyendo es al Hijo de Dios, no al personaje. Y siempre nos pongamos en esta posición de quitarnos el personaje e irnos al ser. Nadie cree que el Hijo de Dios sea impotente. Y aquellos que se ven a sí mismos como impotentes deben creer que no son el Hijo de Dios. ¿Qué podría ser entonces sino su enemigo? O eres su amigo o eres su enemigo. O lo reconoces o lo odias, dice. ¿Y qué podrían hacer sino envidiarle su poder y como consecuencia de su envidia volverse temerosos de dicho poder? Sí, al creer en la separación, creemos que el Hijo de Dios sí es potente, sí es poderoso, pero ¿quién es? O sea, lo vemos fuera de nosotros. Estos son los siniestros, los silenciosos y atemorizados, los que se encuentran solos e incomunicados, y los que, temerosos de que el poder del Hijo de Dios los aniquile de un golpe, levantan su impotencia contra él. Y recordemos que esto es en la mente, es un pensamiento que adoptamos y a través del cual nos movemos. Se unen al ejército de los impotentes para librar su guerra de venganza, amargura y rencor contra él, a fin de que él se vuelva uno con ellos. Y puesto que no saben que son uno con él, no saben a quién odian. Son en verdad un ejército lamentable, cada uno de ellos tan capaz de atacar a su hermano o volverse contra sí mismo, como de recordar que una vez todos creyeron tener una causa común. Sí, entonces tomamos como nos está hablando aquí como si tomáramos un ejército en contra, porque es la creencia en la separación. Y vemos y valoramos y esa separación y decimos, aquí está. Le estamos certificando esa separación al considerar que sí hay personajes y ese es un ataque contra el Hijo de Dios porque creemos que está fuera de nosotros. Los siniestros dan la impresión de estar frenéticos, de ser vociferantes y fuertes. Por eso es que el ego grita, mas no saben quién es su enemigo, sino solo que lo odian, el pensamiento. El odio los ha congregado, pero ellos no se han unido entre sí, pues si lo hubieran hecho no serían capaces de abrigar odio. El ejército de los impotentes se desvana en presencia de la fortaleza. Los que son fuertes son incapaces de traicionar porque no tienen necesidad de tener sueños de poder
ni de exteriorizarlos. Sí, o sea, en la unidad, los que son fuertes son incapaces de traicionar porque no tienen necesidad de tener sueños de poder ni de exteriorizarlos. O sea, en la separación, pues vemos ese ejército, vemos diferencia, vemos caos, pero es un pensamiento. En la unidad, dice, no hay necesidad. ¿Por qué? Porque estás en la unidad, te estás viendo. Dice, ¿de qué manera puede actuar un ejército en sueños? De cualquier manera. Podría vérsele atacando a cualquiera con cualquier cosa. Los sueños son completamente irracionales. En ellos, una flor se puede convertir en una lanza envenenada, un niño en un gigante y un ratón puede rugir como un león. Y con la misma facilidad, el amor puede trocarse en odio. Esto no es un ejército, sino una caza de locos. Lo que parece ser un ataque concertado no es más que un pandemonium. O sea, eso está describiendo al mundo, a cómo lo vemos, a cómo lo consideramos y que lo vamos normalizando. Pero ese es el ataque, ese es el ejército, ese es el pensamiento de separación. Que dice, ¿de qué manera podría actuar un ejército en sueños? O sea, el mundo, dice, de cualquier manera. Por eso vemos cosas tan locas o algunas que algunos lo consideran normal y otros anormal. Esa es la locura. Y que hoy le podemos dar un propósito diferente que sea todo, todo, todo para perdonar. El ejército de los impotentes es en verdad débil. No tiene armas ni enemigo. Puede ciertamente invadir el mundo y buscar un enemigo, pero jamás podrá encontrar lo que no existe. Puede ciertamente soñar que encontró un enemigo, pero este cambia incluso mientras lo está atacando, de modo que corre de inmediato a buscarse otro y nunca consigue cantar victoria. Es el caos, es estar buscando una y otro culpable, uno y otro, y no terminar jamás. Y a medida que corre se vuelve contra sí mismo, pensando que tuvo un pequeño atisbo del gran enemigo que siempre elude su ataque asesino, convirtiéndose en alguna otra cosa. Cuán traicionero parece ser ese enemigo, que cambia tanto que ni siquiera es posible reconocerlo. Lo vemos fuera, no reconocemos que dentro de nosotros está ese pensamiento de ataque. Entonces, esta sección nos está llevando la última pregunta que me debo hacer y la pone en un principio. ¿No te das cuenta de que todo tu sufrimiento procede de la extraña creencia de que eres impotente? Esa es la pregunta, ese es lo que estamos pensando. El odio, no obstante, tiene que tener un blanco. No se puede tener fe en el pecado sin un enemigo. ¿Quién que crea en el pecado podría atreverse a creer que no tiene enemigos? Creemos, obviamente necesitamos proyectarlo. ¿Podría admitir que nadie lo hizo sentirse impotente? La razón seguramente le diría que dejase de buscar lo que no puede ser hallado. Sin embargo, tiene primero que estar dispuesto a percibir un mundo donde no hay enemigos. No es necesario que entienda cómo sería posible que él pudiese ver un mundo así. Ni siquiera debería tratar de entenderlo, pues si pone su atención en lo que no puede entender, no hará sino agudizar su sensación de impotencia y dejar que el pecado le diga que su enemigo debe ser él mismo. Pero deja que se haga a sí mismo las siguientes preguntas con respecto a las cuales tiene que tomar una decisión para que esto se lleve a cabo por él. Sí, entonces son preguntas em, que necesitamos analizar, ver y atrevernos. Dice, deseo un mundo en el que gobierno yo en lugar de uno que me gobierne a mí.
¿Deseo un mundo en el que soy poderoso en lugar de uno en el que soy impotente? ¿Deseo un mundo en el que no tengo enemigos y no puedo pecar? ¿Y deseo ver aquello que negué porque es la verdad? Recordemos, es el Hijo de Dios quien se hace esas preguntas, en donde suelta la culpa de lo que cree que hizo. Y al soltar la culpa no hay otra respuesta más que ver la inocencia. Tal vez hayas contestado las tres primeras preguntas, pero todavía no has contestado la última, pues esta aún parece temible y distinta a las demás. Mas la razón te aseguraría que todas ellas son la misma. Dijimos que en este año se haría hincapié en la igualdad de las cosas que son iguales. Esta última pregunta, que es en verdad la última acerca de la cual tienes que tomar una decisión, todavía parece encerrar una amenaza para ti que las otras ya no poseen. Y esta diferencia imaginaria da testimonio de tu creencia de que a lo mejor la verdad es el enemigo con el que aún te puedes encontrar. En esto parece residir, pues, la última esperanza de encontrar pecado y de no aceptar el poder, porque ahí soltamos el personaje y reconocemos el poder del Hijo de Dios. No olvides que la elección entre el pecado y la verdad, o la impotencia y el poder, es la elección entre atacar y curar. Curar la mente, pues la curación emana del poder y el ataque de la impotencia. Es imposible que quieras curar a quien atacas. Y el que desea que sane tiene que ser aquel que decidiste que estuviese a salvo del ataque. Y el que deseas que sane tiene que ser aquel que decidiste que estuviese a salvo del ataque. Esa parte de nuestra mente que está intacta, que sigue conectada a la fuente. ¿Y qué otra cosa podría ser esta decisión, sino la elección entre verle a través de los ojos del cuerpo o bien permitir que te sea revelado a través de la visión? La manera en que esta decisión da lugar a sus efectos no es tu problema, pero tú decides lo que quieres ver. Este es un curso acerca de causas y no de efectos. Por eso es que el efecto es la forma, es el personaje, por eso es que no cura. La forma es la mente, pero dice la manera en que esa decisión da lugar a sus efectos no es tu problema. El efecto de ser el Hijo de Dios no lo vamos a resolver nosotros, porque dice, este curso es un curso acerca de causas, o sea, la causa, lo que está en la mente es lo que se cura. Y la forma en que se cura no depende de nosotros, ni de lo que ya sabemos, ni lo que hay que considerar, sino de ponernos en manos de aquel que sabe. Considera detenidamente qué respuesta vas a dar a esta última pregunta que todavía no has contestado y deja que la razón, que era la sección anterior, te diga que debe ser contestada y que su contestación reside en las otras tres. Te resultará evidente entonces que cuando observes los efectos del pecado en cualquiera de sus formas, lo único que necesitarás hacer es simplemente preguntarte a ti mismo lo siguiente: ¿es esto lo que quiero ver? ¿Es esto lo que deseo? Ante cada situación, ante cada circunstancia de la vida. Esta es tu única decisión, la base de lo que ocurre. No tiene nada que ver con la manera en que ocurre, pero sí con el por qué. Pues sobre esto tienes control. Y si eliges ver un mundo donde no tienes enemigos y donde no eres impotente, se te proveerán los medios para que lo veas. Se te proveerán los medios. Por eso es que no tengo que hacer nada más que estar en estado de perdón, haciendo lo que cada uno cree que tiene que hacer en esta ilusión. ¿Por qué es tan importante esta última pregunta? La razón te dirá por qué. Es igual a las otras tres, salvo en lo que respecta al tiempo.
Las otras son decisiones que puedes tomar, volverte atrás y luego volverlas a tomar. Pero la verdad es constante e implica un estado en el que las vacilaciones son imposibles. Puedes desear un mundo en el que tú gobiernas y no uno en que te gobiernan a ti, y luego cambiar de parecer. Puedes desear intercambiar tu impotencia por poder y luego perder ese deseo cuando un ligero destello de pecado te atrae. Y puedes desear ver un mundo incapaz de pecar y sin embargo permitir que un enemigo te tiente a usar los ojos del cuerpo y a cambiar de parecer. O sea, estamos moviéndonos entre sí, sí me quiero reconocer y él no, y estamos en ese estado de vacilaciones, dice. Y que puedes desear un mundo en el que tú gobiernas y no uno en el que te gobiernan y luego cambiar, o sea, es como estar cambiando de personajes. O dentro del personaje, a veces somos los que dirigimos y a veces nos dirigen, o sea, estamos en eso. No hay una decisión unánime, decir, solo quiero ver la verdad. Todavía estamos cambiando como si fuera un caminito y en uno vas con el espíritu y en el otro con el ego y te vas cambiando y vamos eligiendo. El contenido de todas esas preguntas es el mismo, pues cada una de ellas te pregunta si estás dispuesto a intercambiar el mundo del pecado por lo que el Espíritu Santo ve, que eso es lo que el mundo del pecado niega. Los que ven el pecado, por lo tanto, están viendo la negación del mundo real. Sin embargo, la última pregunta suma a tu anhelo de querer ver el mundo real, el deseo de permanencia de tal forma que este deseo se convierta en el único que tengas. Es lo único que deseo, la paz. Si contestas esta última pregunta con un sí, añade sinceridad a las decisiones que ya has tomado con respecto a las demás, pues solo entonces habrás renunciado a la opción de poder cambiar de parecer nuevamente. Cuando eso deja de interesarte, las otras preguntas quedarán perfectamente contestadas. ¿Por qué crees que no estás seguro de que las otras preguntas hayan sido contestadas? ¿Sería acaso necesario plantearlas con tanta frecuencia si ya se hubiesen contestado? Hasta que no se haya tomado la decisión final, la respuesta será a la vez un sí y un no. Estar cambiando. Sí, pero no, pero sí, pero suelto mi personaje, pero pues has contestado sí sin darte cuenta de que sí tienes que significar que no has dicho no. Como muchas veces escuchamos, ¿verdad? Es un definitivo. No hay intermedios, es sí total y no entra el no. Como estás embarazada o no estás embarazada, o sea, no puedes estar medio. Nadie decide en contra de su propia felicidad, pero puede hacerlo si no se da cuenta de que eso es lo que está haciendo. Y si él ve su felicidad como algo que cambia constantemente, es decir, ahora es esto, luego otra cosa y más tarde una sombra elusiva que no está vinculada a nada, no podrá sino decidir en contra de ella. La felicidad elusiva, la que cambia de forma según el tiempo o el lugar, es una ilusión que no significa nada. La felicidad tiene que ser constante porque se alcanza mediante el abandono del deseo de lo que no es constante. La dicha no se puede percibir excepto a través de una visión constante, y la visión constante solo se les concede a aquellos que desean la constancia. El poder del deseo del Hijo de Dios sigue siendo la prueba de que todo aquel que se considera a sí mismo impotente está equivocado. Pero dice, el poder del deseo. Entonces, cuando veamos algo, ¿es esto lo que quiero ver? ¿Es esto lo que deseo? Pero dice, sigue siendo la prueba de que todo aquel que se considera a sí mismo impotente está equivocado. Porque a través de esas preguntas bloqueamos lo que estamos viendo y nos damos cuenta que había un error. Desea lo que quieres y eso será lo que contemplarás y creerás que es real.
No hay un solo pensamiento que esté desprovisto del poder de liberar o de matar, ni ninguno que pueda abandonar la mente del pensador o dejar de tener efectos sobre él. Perfecto. Así que hagámonos esas preguntas cada vez que sea necesario. Gracias. Hasta pronto.